Pensar siempre que en París o en Nueva York te iría mejor que en ese país subdesarrollado, como si el subdesarrollo no estuviera en la cultura en vez del suelo. Ahora se habla de generación perdida, pero puede hablarse de pérdida de esa generación que creció a la sombra de la épica revolucionaria. Es esa isla demasiado pequeña, demasiado pobre, es cara la dignidad. Y lo que ella había dicho que lo había relacionado siempre con que es verdad que lo debe saber. A los 12 años, yo, como casi todas las niñas de mi generación, a esa edad pues empezaba a leerse las novelitas de Corín Tellado y esas cosas. Y me encantaban las novelas de Corín Tellado y de María Teresa Cecé y otros escritores de novelitas rosa. A los 12 años mi madre, que era una lectora compulsiva, me quitó de la mano las novelitas de Corín Tellado y el primer libro que me dio a leer fue El Tábano. Cuando yo leí ese libro me marcó. Creí en usted como creí en Dios. Dios es una cosa hecha de barro que yo puedo deshacer como un martillo y usted me ha engañado como una mentira. Después de leer eso, no puedo leer de que el rubio alto le daba besitos a la rubita también pobre y que él era rico y ella termina casándose con él. Imposible. Después se sucedió casi todo el realismo ruso que se publicaba en Cuba en esa época y pasé por los hermanos Karamazov, La Madre, Crimen y Castigo. Mi mamá me dio Balzac me volvió loca. El único libro que me retuvo, que no quiso darme, fue Naná. Yo quería leerme Naná y ella en todo momento se negaba a darme Naná. Hasta que me lo robé, pero ya cuando eso te era más adolescente y bueno, así llega la literatura. Después de ver eso yo quería escribir, yo quería decir las cosas que se decían de esa manera. No creo que sea una generación frustrada. Creo que la frustración está dentro del individuo. Y la libertad también. Por ejemplo, yo fui siempre una descontenta en Cuba y estuve detenida en muchas ocasiones y sin embargo yo era una mujer libre, sumamente libre. Hacía y decía todo lo que creía. Igual pasa con la literatura. Si tú sientes la frustración por dentro, la vas a tener. La única frustración real era que no se pudiera publicar lo que uno escribía. La generalidad de la generación nuestra, esa frustración era letal, era real y era la frustración más importante. De ahí en fuera no creo que otra frustración sería para dentro de la literatura, porque la literatura se puede hacer de todas las formas. Se puede hacer en el baño, se puede hacer en el trabajo, se puede hacer montado en un taxi. Si tienes realmente el talento y tienes la necesidad de decir lo que quieres decir, lo haces en cualquier lugar. No tienes por qué frustrarte. Un lápiz y una hoja se consigue. Ni la austeridad evita eso. La revolución fue desastrosa para mi familia. Mi abuelo era representante a la Cámara en el gobierno de Batista y cuando triunfó la revolución buscaron a todos los familiares de hombres y los llevaron presos. A todos, mi padre, los tíos, los primos, todo el mundo. Ya mi abuelo estaba muerto, pero eran la familia del Espirro. Y eso, la revolución marcó a mi familia. El primer Oldsmobile que llegó a Guantánamo fue el de mi abuelo. Y le intervinieron el Oldsmobile, las tierras, los carros, a él y a todos los hombres de la familia. Y entonces no creo que la revolución pueda haberme entusiasmado. Todo lo contrario. Recuerdo que yo estaba en primaria cuando la muerte del Che, y aunque suene un poco duro, en mi familia le decían el carnicero. Y cuando yo llegué a la escuela que dijeron murió el Che y la gente lloraba, yo pregunté que por qué lloraban por la muerte del carnicero. Y eso fue un gran problema para mí.
Y esos problemas fueron arrastrándose siempre. En mi familia todos los hombres han estado en boniato. Todos los hombres de mi familia. Presos. Aún así tú mantuviste siempre un optimismo profesional, en tu producción profesional, en tus intereses artísticos. Siempre lo tuve y también hacía conferencias, daba recitales de poesía, y presentaba libros y fui profesora de la Academia de Ciencias y fui profesora de la universidad y di clase en varios lugares, en el pedagógico. Yo empecé a publicar en el año 86, cuando los caricaturistas de mi generación o de mi edad, que eran colaboradores, llevaban un tiempo ya publicando. Y yo siempre me sentí un poco intimidado, porque yo empecé a publicar cuando yo estaba estudiando por la noche, trabajaba por el día, tenía... mi vida desde el punto de vista de tiempo era bastante complicada. Y yo me sentí un poco... Yo nunca me sentí parte de ese gran pelotón, incluso porque las cuestiones, los amigos caricaturistas que yo conocía sus obras y no los conocía yo personalmente. Porque probablemente yo nunca participé, por las razones que fueran, nunca participé de las tertulias o de las organizaciones y esas cosas. Básicamente por una cuestión de tiempo, y porque el tiempo que me quedaba yo prefería tenerlo dibujando o haciendo otras cosas. Y entonces hay toda una serie de cuestiones, de sentidos de pertenencia colectivo, que en mi caso no funcionaron tan orgánicamente como en los otros. Pero yo sí me veo, porque muchos de esa gente fueron mis amigos, compartimos, comparamos notas, intercambiamos ideas, y éramos animales sociales que recogíamos todo lo que estaba a nuestro alrededor por profesión o por instinto. Y claro, teníamos una identificación total. Pero yo recuerdo que ese mismo tipo de conexión yo la tenía con los amigos míos, con los cuales ellos iban a mi casa y nos sentábamos a gusanear, por ejemplo, para ponerte un tema de conexión que en Cuba es bastante fuerte por lo prohibido. O yo iba a la casa de ellos, igual me sentía en total libertad. La cuestión de generación, de sentirme identificado con una generación, yo llegué un poco tarde. Yo pienso que habría que empezar por ver qué cosa es perdida para cada cual, porque eso es como el concepto de la libertad, eso es algo que es cambiante. Ahora, si uno lo va a ver respecto al impacto social que uno haya tenido en el momento en que a uno le tocó vivir, igual habría que ver ese impacto social dónde y cómo ocurrió. Te pongo un ejemplo, un reggaetonero famoso y o popular en Cuba evidentemente tiene un impacto social, y que tenga un impacto cultural lo tiene, porque si de alguna manera algunos cánones de la cultura o ciertas reglas administrativas de la cultura son obligadas a adaptarse a esas cosas, evidentemente lo tienen. Si es un impacto positivo o negativo, ya esos son otros 20 pesos. Y yo creo que muchas veces es muy difícil tratar de ver en la maraña esta en la que uno vive constantemente, que es una maraña muy cambiante, tratar de ver dónde está el impacto y si es positivo o negativo a veces es un poco duro. Ahora, si nos ponemos a ver el aspecto de las cosas que se han dejado de hacer, o la gente lo que dejó de ser por vivir en una época determinada, por estar inmerso voluntariamente o no en un proceso creativo o político o lo que sea, no estoy seguro que eso sea un ejercicio muy verídico, aunque es válido. Entonces en ese caso sí podría pensarse de que somos una generación perdida, la gente que se aplastó, la gente que se perdió, la gente
Por suerte, por desgracia, no lo sé. A la larga lo que van a quedar son las cabezas que lograron sobresalir. Y la gente sacará las conclusiones por las cabezas que lograron salir. Desde tu experiencia. Yo pienso que desde el punto de vista de masividad no fue una generación perdida. Los caricaturistas, Cuba siempre ha dado muchos caricaturistas, y en el caso de mi generación había un pelotón impresionante de caricaturistas, algunos más adelante, otros más atrás. Desde ese punto de vista no. Desde el punto de vista del impacto real de la caricatura es mínimo, y en ese caso sí se podría hablar de una generación perdida por lo que yo esperaba o lo que yo hubiera querido. Por ejemplo, cuando uno se pone a ver, en el caso de los caricaturistas cubanos, de la obra de los caricaturistas, cuando podemos dividirlo, podemos analizarlo por varios parámetros. Tu obra fue artísticamente vanguardista, desde el punto de vista artístico estuvo adelante, tú representantes una fuerza de cambio, tú fuiste un referente estético. Hay 2 o 3 caricaturistas cubanos que lo fueron en su momento. Cuando tú te pones a ver los otros que pudieron haberlo sido y no llegaron por 25.000 otras razones, y que hubieran podido desarrollarse en otras circunstancias, entonces sí es una generación perdida. Pero, perdona, si hubo personas que lo consiguieron, no es factible a todas las personas, es decir, en todas las circunstancias tiene un nivel de dificultades, y siempre hay grupos con desventaja. En cualquier circunstancia que tú mires, hay un grupo que está en desventaja con la misma. Dentro de ese grupo, alguien logrará sobreponerse a su desventaja y otros no. Sí, yo me refería a la gente que teniendo igual nivel de calidad, teniendo igual nivel de hambre intelectual, teniendo las mismas herramientas para poder sobresalir. Sin embargo, la circunstancia los lastró. Y los llevó, y no estoy diciendo de que todos hayan tenido un final poco feliz, algunos decidieron ser pintores y hoy les va muy bien, probablemente asumieron eso como una cuestión orgánica, pero analizándolo desde el punto de vista de la caricatura como profesión, lo que ellos hubieran podido aportar y no lo hicieron por las circunstancias, en ese caso sí fue una generación perdida por condiciones y circunstancias ajenas a ellos. Eso es viéndolo desde el punto de vista de la calidad artística. Desde el punto de vista del mensaje, yo pienso que lo mismo. Yo una vez me encontré con unos muchachos que querían ser historietistas, uno de ellos había sido graduado del ISDI, tenían unos conceptos y unas ideas de la historieta que no se parecían en nada a lo que se había hecho en Cuba. Me consta que al menos uno de ellos le llevó sus cosas a un profesional consagrado de la caricatura en Cuba y lo planchó sin miramiento, lo cual es una cuestión anecdótica. Todos los artistas pasan por el rechazo y la incomprensión, pero lo que perdió la caricatura y la historieta cubana con esa gente que pudieron tener algo que decir y no lo hicieron porque no los dejaron o no pudieron, si ya no sabes ya es otra cosa, eso también es una pérdida. Y cuando lo pongo en la balanza, hay más pérdidas que ganancias. De nuevo, cuando uno analiza un proceso histórico a la distancia, la élite es un pelotón reducido y siempre se quedan atrás unos cuantos. Pero en el caso mío, que me es un poco difícil ser juez y parte, cuando uno analiza lo que se podía haber hecho, gente que podían haber llegado más lejos que uno y a la larga haber lastrado, haber dado un impulso a la caricatura, volviendo de nuevo a la profesión como el pariente pobre de las artes, eso es, para mí sí lo considero una pérdida. Porque si bien yo soy el primero en criticar la falta de profesionalismo y de entrega gremial de los caricaturistas, también tengo que ser honesto y decir que hay muchas cosas que no dependen de ellos. Entonces hay 2 o 3 casos ahí que me dejan un sabor muy amargo en la boca, y probablemente lo esté diciendo desde una posición
no derrotista, pero sí pesimista. Entonces, sí hay pérdida. En cuanto a eso, mi generación tuvo baja sensible. Claro que se siente, lo siento yo sí. ¿Qué buscábamos? ¿Qué buscábamos nosotros? ¿A dónde íbamos? ¿Por qué estamos perdidos? ¿Quién ha dicho que somos una generación perdida? ¿Somos una generación frustrada? ¿Podríamos ser una generación frustrada? Bueno, yo creo que como en todas las generaciones habrá gente frustrada y habrá gente realizada. Nuestros padres se enrolaron románticamente en aquel proyecto, creyeron en el proyecto, algunos no, la mayoría. Hubo algunos que tuvieron su reticencia y lo tuvieron más claro desde el principio, pero en general los padres de nuestra generación fueron los que creyeron en el proyecto, tenían la edad justa cuando triunfó la revolución para enamorarse del proyecto. Hay que entender que no solamente era el proyecto cubano, es decir, la gente que más o menos estaba estudiada en Cuba, que era bastante también, antes del 59, sabía que había un movimiento en Europa de liberación que luego explotó en mayo del 68 y había una necesidad de creer en un cambio de algo, de las cosas. Más o menos como pasa ahora. Es decir, todo esto que estamos viviendo de Latinoamérica y de Podemos en España y eso, es que realmente la gente está harta de cómo está equilibrado el sistema o desequilibrado. Pero bueno, volviendo a lo del tema de nuestra generación, yo creo que nuestra generación se perdió en la SBEC. Esta es la nueva escuela. Yo creo que la SBEC fue la gran fosa común de nuestra generación, es decir, por lo menos para mí. Aquello es decir, fue, no, allí nos mataron, sí, nos mataron individualmente hablando, sí. De buena primera dejamos de ser el individuo para ser la masa. Y durante muchos años, los que hemos vivido en Cuba hasta los años 90, yo me fui por ejemplo en el 92, 93, hasta los años 90 éramos la masa, sino todo estaba en función de que no fueras el individuo, de que fueras la masa. Entonces creo que ahí fue donde se nos marinó, donde se nos taló. Ok. Pusiste tremendo punto, la SBEC. Mi pregunta es, porque el punto es tan grave que me desconcertó. Mi pregunta es, ¿sobrevivimos a la SBEC como individuos, nos rehicimos? No, para nada. Vamos a ver, lo que tenemos que comprender es que el proceso, aunque parezca de risa, el proceso es maquiavélico. Es decir, el proceso es sacarte de la ciudad donde tú vives y llevarte al campo. Es lo mismo que está haciendo Maduro ahora, es decir, entre paréntesis, Maduro es un imbécil que ahora dice que la gente tiene que ir al campo, es decir, tú eras de la ciudad. Exactamente, bueno, de la ciudad. De la familia, eran del centro. Exactamente, exactamente, ese es el detalle, es decir, sacarte de tu casa, del seno familiar, a un sitio donde no había reglas de conducta, salvo las que se le ocurriera a alguien allí. Entonces, podía tocarte un profesor que fuera excelente, pero la mayoría, y la mayoría de las SBEC y la mayoría de los profesores de las SBEC eran un poquito más mayores que nosotros, tampoco sí, eran improvisados. exactamente improvisados,
más o menos de nuestra misma generación, alguien con el que tú podías tener hasta relaciones. Exactamente, podías tener relaciones afectivas. Sí. Fue una cosa, para mí, yo le he dado mucha vuelta a esto, dónde fue. Para mí personalmente, yo creo que el proceso de aniquilación de la personalidad o de la individualidad fue ahí. Entonces, puede ser que nuestra generación, que fue la generación que pasó por las SBEC y por las escuelas secundarias básicas en el campo, que es lo que quiere decir SBEC, creo que fue definitivo, es decir, luego cuando llegabas a la universidad, si llegabas, pues podías tener una segunda oportunidad, pero hubo mucha gente en el camino que no llegó a la universidad, es decir, hubo mucha gente que se quedó y yo no creo que sea perdida la palabra exacta para definir a nuestra generación. Yo creo que es una generación esquilmada, creo que es una generación apañada. Si nos apañaron, no. Y por eso yo creo que es la gran diáspora de Cuba, es la diáspora de nuestra generación. Es decir, realmente la masa importante de exiliados cubanos ahora mismo es la gente de nuestra edad. Hubo una partida bastante interesante al principio de la revolución, bueno, con los ricos, aquella historia, pero por ejemplo en Miami, yo la gente que veo es la gente de nuestra generación, veo mucha gente de nuestra generación aquí. Sí, estamos todos. Y no solamente lo triste es verlo en Miami, lo más triste es llegar a La Habana y ver que no hay nadie de mi generación en La Habana, salvo un par de amigos, pero lo demás está todo afuera. Ok, tu vida ahora en los 50, está el dicho, yo no sé si es de consuelo, de que la vida empieza a los 50, todo lo anterior. No. Háblame de tu vida ahora. Bueno, yo te voy a decir una cosa, en mi caso particular, yo acabo de volver a empezar a vivir, es decir, yo acabo de emigrar de Europa a Estados Unidos, es decir, hace un año he vuelto a decidir, he decidido volver a cambiar mi vida por asuntos personales, pero lo he decidido. Entonces, ahora mismo estoy, para mí, pudiera decir, en la mejor fase de mi vida, en la mejor etapa de mi vida. En algunas cosas sí. En la mayoría de las cosas sí. Ok, mi pregunta pero arrastro, tengo ahí mi saco de frustraciones, de no poder haber realizado en mi país, sí, hay otras cosas. Eso no es común en todas las generaciones. Nuestros padres, por ejemplo, no cargaban el abuso o las cosas familiares, ¿sí? Los traumas familiares. Por ejemplo, Nosotros sí, pero nosotros cargamos traumas familiares, creo que porque nos faltó la familia. Es decir, nuestros traumas familiares son porque realmente nos desarraigaron de la familia y cuando volvimos, por ejemplo, en mi caso, éramos como ese inmigrante que volvió a lo largo de los años de su país, del otro país, al país de origen. Es decir, cuando volviste a tu familia, tu hermano había crecido sin estar al lado tuyo, tu abuelo estaba muerto, todo eso, aunque hubieras ido al funeral de tu abuelo, no quiere decir que no hayas ido al funeral de tu abuelo, ni que no te hayas enterado que haya muerto. Pero es el núcleo familiar se cambió y ya tú entras de buena primera con un montón además de manías y de mañas y de artimañas de supervivencia, entras de nuevo al núcleo familiar. Y no quiero decir que en mi caso haya sido, pero había mucho conflicto a la vuelta de esa experiencia. Había mucho conflicto porque tú habías tenido que aprender a sobrevivir en una jauría que eran la mayoría de las SBEC. Yo no sé, habrá por ahí quien dirá que la Lenin era
Pero las BEC no eran la Lenin. Exactamente. En general, Las BEC podía no eran haber la Lenin. una o dos excepciones que tú, pero la SBEC era la supervivencia. La supervivencia. Sí. Es decir, la lucha por la supervivencia día a día. Sí. Entonces, cuando tú regresas del campo de batalla, porque eso era un campo de batalla, a tu núcleo familiar, es decir, ya tú tienes un montón de prioridades que han cambiado. Porque has tenido que volverte una persona egoísta para sobrevivir. Vas tú primero que muchas cosas. Ese es el lastre social y político que nosotros llevamos como generación. Según tu Yo creo, a ver, el lastre como generación. Si es que tenemos lastre, te pregunto. Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos lastre, es decir, como generación, como individuo, todos tenemos lastre, todos arrastramos nuestra vida. Buena, mala, peor o mejor que la de los otros, pero todos arrastramos nuestra vida. Y yo creo que sí, que bueno, que podemos tener ciertas frustraciones que, ¿cómo se dice? Que mostramos, como esos balcones habaneros que tienden la ropa afuera. Tenemos frustraciones que nos gusta tender al aire, al público, y tenemos otras que son para mí las más peligrosas, que son las que no, ¿cómo se dice? Las que no sacamos a la luz, ¿no? Las que tenemos ahí y vamos remordiéndonos con ellas, y algunas nos hacen muy malas personas. Es decir, yo creo que en general, ahora que vivo aquí en Miami, creo que somos insolidarios la gente de nuestra generación. Creo que es gente insolidaria. A mí me sorprende, por ejemplo, que muchos compañeros o muchos amigos, muchos conocidos que yo tenía en el ICA y en gente con la que yo trabajé y eso, que me los he encontrado a lo largo de la vida en diferentes países del mundo, incluso aquí en Miami, no se dediquen a lo que yo sé que saben hacer, es decir, hacer cine, Me duele mucho porque yo en ese sentido he sido muy testarudo, es decir, yo he sido muy cabezón, porque yo lo único que sé hacer es lo que hago. Yo creo que ha sido ese sistema paternal, esa cosa paternal en nuestra generación, ¿eh? Luego, por ejemplo, hay otras generaciones más jóvenes que nosotros que ya tienen el chip del capitalismo, ¿no? De buscar el dólar detrás de la pared. Pero nosotros, que fuimos los de la SBEC, los que nos ponían la comida en la bandeja en la SBEC, que no teníamos que salir a... Nosotros creo que hemos sido... Para nosotros había la figura de jinete era escandalosa. Exactamente, sí, es decir... Las buscavidas eran como impensables. O por lo menos no era lo que tú querías para ti. A nosotros nos ocultaron este mundo de todas las maneras posibles, tanto que nos hicieron... Yo creo que la generación cubana de artistas de los 80 ha tenido un reto en su vida bastante especial en comparación con otras, ¿no? Pero no es primera vez que esto pasa en una generación artística o literaria, ¿no? Como pasó con la famosa generación perdida americana, ¿no? De los escritores que fueron a Europa durante la guerra y demás. Que al final, o sea, yo estuve meditando mucho sobre ese concepto de generación perdida, esa frase acuñada, ¿no? Y pienso que puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Porque en este caso puede leerse como que los Estados Unidos perdió a esa generación y lo ganó, fue una generación que fue ganada para el mundo, para la literatura universal, aunque ellos no dejaron de ser americanos, ¿no? Pasaron a la historia como grandes escritores americanos. Pero yo creo que de ese tipo de retos está hecha la historia de la cultura, ¿no?
la cultura universal. O sea, y en cada nación, a cada tribu le ha tocado retos diferentes, ¿no? Y los cubanos tendemos a... No es una onda como de quejarnos, de autocompadecernos, pero algo muy parecido. Y nos creemos también únicos. Entonces nos hace sentir como, coño, pero ¿por qué nos ha tocado esto? Mira esto, tantos años. Y es verdad que ha sido un periodo muy largo, ¿no? Con un mismo tipo de sistema, con un mismo tipo de autoritarismo ahí que tú dices, bueno, ¿cuándo termina esto? Pero eso al mismo tiempo ha condicionado en la cultura cubana, y digo la cultura ya en términos no solo de arte, ¿no? Sino en general, digamos la nacionalidad cubana le ha puesto retos bastante altos, ¿no? Y yo creo que al final vamos a salir ganando, ¿no? En el sentido, aunque sea ganando, aunque sea en experiencia, aunque sea en ser más realista, en crecer humanamente. Y esto que te estoy diciendo lo aplico también a la generación artística. Pero yo creo que que haya sido para algunos artistas que tenían grandes expectativas o tenían incluso ya una gran carrera realizada dentro de Cuba y un nivel de promoción bastante fuerte. Fue como un bajón, porque no les fue como ellos esperaban. Otros, no sé si por suerte o porque han trabajado de una manera mucho más inteligente, han seguido su carrera de una manera más natural, digamos. Nunca al mismo nivel de los artistas que, digamos, la generación de los 90, con que se sustituyó, se suplantó de una manera casi total este grupo de artistas de los 80, que fue una promoción total, ¿no? Pero bueno, en fin, todo cuando salimos de Cuba, todo cuando nosotros nos vamos, y esto vale para todo, no solo los artistas, sino los ciudadanos en general, ¿no? Y no solo cubanos. Cuando uno sale de su país, uno sale con unas expectativas tremendas, sale a comerse el mundo, ¿no? Como se dice. Y yo salí así también. Entonces, cuando uno llega a un lugar donde ya uno establece su bandera ahí y dice, bueno, aquí voy a establecerme, voy a vivir aquí, empiezas a chocar con la realidad y empiezas a aprender cosas que no te imaginabas que existían. Y entonces empiezas a tener que hacer trabajos diferentes para sobrevivir. Cosa que al principio para mí fue muy frustrante, ¿no? Yo tenía que trabajar en una fábrica de helados con una pila de chinos que nadie sabía nada de Cuba y los dueños eran unos italianos. O sea, una relación totalmente, además un trabajo duro, ¿no? Además, como yo era el único que no era chino, no era asiático, me daban los trabajos más pesados, ¿no? Y así, trabajé pintando paredes, una compañía que todos eran canadienses, una compañía que se llamaba Renaissance. Renaissance pintando, qué maravilla. Pero bueno, con el tiempo yo fui entendiendo de que eso es una cosa natural. O sea, todo el mundo en Cuba, cuando dice, no, fulano está pintando paredes, o fulano está trabajando en tal cosa, lo dicen de una manera peyorativa, como que tú perdiste. O sea, tú eres un perdedor, tú no eres ya un artista que está... Pero lo que la gente no interioriza es que eso es parte de la mecánica de la vida en cualquier país fuera de Cuba. Y ahora también dentro de Cuba, porque bueno, hay mucha gente que han tenido que hacer otras cosas. No solo los artistas, bueno, los artistas quizás por una cuestión que de alguna manera al gobierno le interesa, ¿no? Pero no creo que todos los artistas estén como siendo promovidos de esa manera total, ¿no? Hay gente que están haciendo otras cosas o vendiendo, como hice yo, en la plaza de la catedral para escapar, o en algún tipo de cosas a mercado menor, ¿no? El caso es que para mí, yo te puedo decir, yo lo haría otra vez, porque no me siento arrepentido para nada de lo que hice. Todo momento histórico, social, violento, cuando hay una etapa de depresión y de crisis,
que tiende a una depresión psicológica también. De alguna manera, a través de la historia, ha sido una explosión para crear movimientos, digamos, totalmente incondicionales, movimientos totalmente abruptos, movimientos asimétricos. Y hablando en esto y tomando como referencia, por ejemplo, las vanguardias artísticas, el dadaísmo y todos los ismos que salieron a través de la vanguardia, fue algo totalmente novedoso y que no tenía que ver con los cánones establecidos. Entonces pienso que una generación que ha pasado o que está pasando por un momento difícil, un momento violento, y hablando ahora, haciendo referencia a la generación perdida, que fue un momento difícil entre el periodo de la Primera Guerra Mundial y el periodo de recesión, y además hago referencia también en el boom de la literatura latinoamericana, por ejemplo. Todo eso, la vanguardia, todo este periodo de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, los 30 primeros años en adelante, ha sido un periodo muy convulso socialmente, que han pasado muchos acontecimientos históricos, sociales, en que las generaciones se han visto violentadas abruptamente y que han tenido que buscar soluciones de alguna manera bien rápida. El otro día hablamos, por ejemplo, de la realidad cubana. Sucedió o sigue sucediendo durante un periodo de tiempo. En Venezuela ha sido mucho más corto, mucho más violento, pasando casi por las mismas cosas que los cubanos, por ejemplo. Y en cuanto a nuestra generación, ha pasado por varios periodos, digamos, empezando por los años 70 con esa adoctrinamiento de nuestra generación en hacer cosas impuestas por una generación anterior en la que incluíamos nuestros padres y que nos de cierta manera nos adoctrinaban y nos conducían a una manera de ser que no era natural, no era espontánea, y un cierto optimismo que venía ya generado del mismo optimismo de nuestros padres y de lo que hablábamos, el tema por el que me había quedado ahorita, la explosión demográfica que salió por ese optimismo de los padres nuestros y ese arreguero de espermatozoides que luego se han muerto a Cuba y todos los niños que salimos corriendo después un poquito más grandes, ¿no? Que es el exilio nuestro, de nuestra generación, que todos hemos seguido corriendo a campo traviesa con un optimismo que estamos tratando de alcanzar y de preservar, con el optimismo con que fuimos generados y que no fue lo que vivimos, con los momentos duros y difíciles que tuvimos que seguir transitando y tratar de seguir creando de alguna manera, y que nunca podíamos acabar de complementar concretamente esa experiencia. Esa experiencia, sí. Esa experiencia fue frustrante. Te repito lo mismo que te dice Rafa. Para algunas personas pudiera haber sido frustrante. Y para otras, en mi caso particular, no. Porque saliendo y en esa búsqueda constante del optimismo con que fue creada, como generación, y que pasamos con velocidad buscando y no encontramos, al salir de Cuba tratamos de desenvolvernos, de desarrollarnos y de alcanzar las cosas que desde muy niños intentamos alcanzar. Por ejemplo, en mi caso particular,
ha sido bien fructífera. Yo he estado pintando, he estado haciendo joyería, estoy haciendo escultura y todavía con la edad que tengo sigo creando y sigo buscando y sigo haciendo y pienso que muchos de nosotros nos pasa igual. Fuimos una generación o somos una generación creada para alcanzar una expresión, una libertad, una felicidad, una expresividad, creatividad y todo lo que pudiéramos haber estado oyendo desde que nacimos y que nunca llegábamos a alcanzar y que la seguimos ansiando y ansiando. Y no creo que nuestra generación se dé por vencida en llegar a ser ya los viejitos que nos vamos convirtiendo y no lograr los sueños para los que fuimos creados y para lo que intentamos tratar de hacer durante todos los lugares en que hemos ido viviendo y conviviendo y en todas las latitudes en que nos hemos regado, ¿no? Que cada vez que se habla de una generación perdida y haces un recuento, casi todas las generaciones han dicho lo mismo, que son generaciones perdidas. Y en el caso de los cubanos de esta edad, de los nacidos alrededor de 1958, un poquito antes, un poquito después, lo curioso, lo que sí debemos plantearnos es que ¿por qué la mayoría no sigue en Cuba? Y los que siguen en Cuba, que no han podido irse, además que también les aplaudo porque la libertad es eso, decidir dónde tú vas a vivir e incluso cómo quieres hacerlo. Yo pienso que sí es una generación escindida en muchos casos, que de pronto la quisieron politizar y el arte no es político, o sea, como mismo existe el arte de la política, el compromiso de un solo lado, o sea, tú eres un ser humano que tienes opiniones políticas, como tienes opiniones culinarias, como tienes opiniones sexuales, como tienes opiniones religiosas, pero no te hace mejor ni peor tener una visión unánime de la política, en este caso del que manda. Y el gobierno de Cuba, que se cree que Fidel Castro construyó la isla, cosa que es un error. Construyó la historia, construyó la isla, construyó la felicidad de los cubanos, eso es un error terrible. Y todo el que no está allí, el que se fue, es que es un ingrato y prefirió ser infeliz a estar con... No, es una generación realmente de la que se esperó mucho, que no sé para qué ni qué querían a cambio, pero una generación de pronto que vivió bajo un sistema que todo era una mentira, todo era un engaño. La igualdad no viene de ahí, no la vienen de arriba. La felicidad, como me dijo un amigo mío poeta, la felicidad no te la pueden meter a la fuerza en una cuchara porque te rompen los dientes. Ok, ¿cómo tú atravesaste la experiencia de saber eso, de aprender eso? Yo creo que los primeros signos, bueno, siempre he sido un poco rebelde, un poco rebencudo en esas cosas. Siempre he preferido tener mis propias opiniones a compartir, a complacer, a caerle bien a alguien por coincidir con sus opiniones, y menos al poder. El único poder es el poder humano y el poder de las personas simples, para el carajo. El poder de vivir, no el poder de los poderosos. Pero yo creo que hubo signos en el camino, aunque durante mucho tiempo también me comí el millo de creer que nuestra generación, dentro de ese fenómeno que se llamó Revolución Cubana, podíamos cambiar las cosas desde adentro mismo, cambiar las reglas del juego. Fue muy curioso que el Mariel me sacudiera, y además todo cómo se manejó el Mariel. Yo dije, 125.000 compatriotas no pueden ser escoria, porque no sé qué produjo el gobierno de este hombre. Escoria. No.
125.000 cubanos que estuvieran en desacuerdo, así, total, unánimemente, más los que dejaron. Ese fue la primera sacudida grande. Y después fue ya observando la manipulación, la mentira. Yo estuve en Angola también y eso me hizo ver lo de las castas militares, la manera de vivir, la manera del discurso heroico, el discurso patriotero, el discurso, hablar del heroísmo, de que nuestros héroes ya no eran los cantantes, no era Benny Moré, no era Roberto Faz. Cuando uno analiza la historia del arte, generalmente tratas de meter a los artistas en los sismos, en cada escuela que hubo, algo así, pero yo creo que con la época moderna ya las generaciones como que se han ido todo homogenizando, ¿no? Se han ido llegando a un punto que es muy difícil meter a una persona en los 90, en los 80, porque no sé por la etapa de vida, pero no es que tengan rasgos específicos de una generación o de otra. Entonces, en el sentido ese generacional, también yo he tenido he hecho un tránsito hacia eliminar cosas que me aten a instituciones o a eso mismo generaciones, a sentirme más libre, quitar cosas que me puedan a mí pedir algo con lo que no voy a estar de acuerdo a lo mejor y lo tengo que hacer por determinados vínculos con esa generación o esas instituciones. Y entonces yo como persona individual me siento bien, o sea, no siento un grado de frustración como otra gente que veo que te dicen no, porque deberían de haber otras instituciones acá que apoyen al artista. Eso a mí no me hace falta, no las necesito. O sea, creo que incluso cuando esas instituciones empezaran a aparecer o algo así, me iría a otro lado, porque prefiero hacer las cosas por mi cuenta. O sea, en el lugar donde yo esté, hacer el arte y la cultura soy yo. No tengo que estar dependiendo de otra gente. Por ejemplo, en Miami cuando yo llegué, es muy diferente ahora. O sea, ahora hay una cantidad enorme de exposiciones, de museos, de cosas. Y yo no siento ninguna diferencia. O sea, yo no estoy ni mejor ahora, ni peor, ni estaba mejor cuando llegué que ahora. Hay seres humanos que necesitan eso, otros no. Y otros que no lo necesitan no se dan cuenta que en realidad no lo necesitan. O sea, que por inercia tú vas a buscar eso, ¿no? A buscar dónde está la institución, dónde me inscribo, quién dice cuál cuadro vale y cuál no, y cuál es el artista que es importante y el que no. Y no es así, no es necesario. O sea, a veces hay gente que pasa todo su vida y no se dan cuenta de eso. Yo, gracias a Dios, me di cuenta bastante joven de que no me hacía falta y vivo feliz así. Eso también viene del romanticismo del artista, ¿no? Que se crea, creo yo, con el movimiento romántico, ¿no? De hacer un artista que abarque todo, que sea súper inteligente, que sea que a lo mejor hace una obra y no tiene éxito, pero él sabe que va a trascender y que la obra a lo mejor está más allá de su vida, y entonces el tipo está seguro de que va hacia un camino de trascendencia pero eso muchas veces trae una frustración, porque te das cuenta que la vida pasa, no llega a ese éxito, y entonces empieza la frustración, empieza entonces a sentirte mal con lo que tú fuiste, a pensar que si no deberías haber cogido ese camino, y ese no es el objetivo. O sea, el objetivo de un artista es hacer su obra, sencillamente, y si lo hiciste profesionalmente, o sea, estudiaste, no tienes por qué tampoco esa necesidad de hacerte un tipo súper famoso o un tipo importante o necesario para una sociedad. Puedes trabajar sencillamente en tu arte, ser feliz con el retorno de eso mismo, una educación,
de la educación que das y te retorna, o sea, o los resultados que puedas tener vendiendo tu arte, y ya, no tienes por qué estar en todos los libros, en todas las exposiciones, en todos los catálogos, ni nada de eso para sentirte bien contigo. Pienso que como toda generación no nos salvamos a la contradicción, y que por una parte somos una generación encontrada, eso eliminaría lo perdido, es decir, no encontramos cierta esterilidad en la cultura cubana de los años 80. Sabemos que se ha venido publicando una literatura de baja calidad, pasando por realismo socialista, pero nos vamos a reencontrar con orígenes y con figuras, y Orígenes nos va a llevar a figuras fundamentales del siglo XIX como Casal o Martí, o la propia Avellaneda, con lo cual vamos a releer también a Casal y a Martí de otra manera. De esa manera nos estamos reencontrando con un pasado. De esa manera no somos generación perdida en un principio. O sea, culturalmente nos estamos reencontrando. Sociológicamente somos muy perdidos en esa esterilidad. Necesitamos ¿cómo se dice? Cuestionarlo todo. Y los temas que han sido tabúes en la literatura cubana van a darse por primera vez después de mucho tiempo, y por primera vez de una manera más directa. Y finalmente, donde vamos a estar perdidos en el punto en que nos vamos a encontrar con una sociedad que nos obliga a dar soluciones individuales, y nos vamos a ir saliendo del país, y nos vamos a ir perdiendo y difuminando en una diáspora, en un exilio, en una emigración, y vamos perdiendo vamos haciendo obras que no van a tener el mismo impacto que tuvieran si las publicáramos en nuestro país. Vamos a tener obras que tienen la belleza de la aventura, de la independencia, pero que van a dejar de impactar con su lector ideal, van a dejar de impactar a una realidad, y al mismo tiempo es una obra que se va a empezar a contaminar necesariamente de la nueva realidad, y que la vamos a estar narrando en español en Alemania, o en Francia, o en Estados Unidos, de manera tal que seguimos perdiendo un lector ideal y real. El lector francés pues va a dar por sentado que su escritor francés es el que le está escribiendo en francés, y de repente el escritor cubano está narrando una realidad francesa, pero para los cubanos de la isla, o para su generación, o para sí mismo desde esa perspectiva, y eso nos va difuminando, nos va disgregando, y nos hace perdidos en tanto impacto cultural. Y tampoco en Estados Unidos vamos a tener el gran impacto, porque vamos a estar hablando en español, y a diferencia de escritores cubanoamericanos que escriben en inglés, nosotros vamos a seguir insistiendo en español. Eso nos debilita en un país fundamentalmente cuya lengua es el inglés. La nuestra se ha ido disgregando, se ha ido perdiendo, se ha ido escurriendo, dando paso a algo fundamental, a la aventura por la independencia, a una literatura libre, una literatura cuya esencia es la libertad. Esa es una pregunta que se puede responder de varias maneras. Y yo creo que habrían respuestas afirmativas con interesantes argumentos, y respuestas negativas con interesantes argumentos. Yo creo que primero, me confundo
cuando pienso en el tema de la generación. Porque yo, por ejemplo, cuando alguien piensa en mí, no me piensa en los 80, me piensa en los 90. Aunque mi edad me lleva a esa generación, por ejemplo, mi primer libro sale en el año 90. Mi premio David fue en el 90, en el 91, después, o sea que casi todo el mundo me piensa en esa generación. Yo creo que no es una generación perdida, o yo quiero creer que no es una generación perdida, porque la manera en que esa generación se forjó, que fue casi desde una vida fantasma, una generación en donde los poetas se sabían de memoria sin haber publicado un libro, en donde conocíamos los nombres, en donde teníamos como una especie de jerarquías en las que uno sabía cuál poeta era importante, cuál poeta uno reverenciaba más, cuál poeta uno atravesaba. Yo me recuerdo yendo desde Winnie hasta Matanzas en el tren de Jersey para ir a una lectura de poesía solamente, y regresaba de nuevo a Winnes. Y yo creo que esa fuerza no ha permitido que estos poetas estén donde estén, si hayan quedado en Cuba o hayan salido, hayan dejado de ser lo que son. Yo creo que se sigue escribiendo, muchos de estos poetas se han reinventado, han reconstruido su poética, han evolucionado hacia una manera de decir que esté acorde a lo más contemporáneo, a los poetas más jóvenes. Y es importante y es también reconfortante encontrar, por ejemplo, que estos poetas, aun cuando vivieron un tiempo en el que se publicaba menos, en los que eran menos divulgados, tú encuentras que los poetas de hoy, los más jóvenes, los siguen citando, los siguen trayendo a colación, los siguen recordando. Yo recibo, después de 14 años fuera de Cuba, recibo constantemente invitaciones en Facebook, gente que te recuerda, gente que te ha leído, y eso es impresionante. Yo creo que no, y además pienso también que las nuevas maneras, a lo mejor sucede mañana, pero hasta ahora, me parece que las nuevas maneras no han conseguido todavía dejar atrás, que es algo que la vida impone, el discurso, las cosas que dijeron los poetas que pertenecen a esta generación. Cuando tú dices las nuevas maneras, ¿te estás refiriendo a sucesos estéticos o sí, a traumas políticos? No, a sucesos estéticos. A ver, yo siempre, viviendo en Cuba, y lo sigo pensando, he creído que los sucesos políticos, que son importantes, porque no creo que nada sea apolítico, yo creo que siempre hay una toma de partido, siempre uno tiene una opinión, y unos la expresan más, otros la expresan menos, pero yo creo que siempre tiene que haber una opinión. El que diga que no, creo que miente. Pero siempre he creído que la literatura, cuando expresa ese sentimiento, tiene que partir del presupuesto estético, y a partir de eso decir lo que se piensa, pero siempre a partir de un presupuesto estético, literario. Entonces, hablo de las nuevas maneras, porque la literatura ahora hay cosas que igual me conmueven, igual me llaman la atención, aun cuando no tienen que ver mucho con las cosas que uno ha venido haciendo. Pero sí pasa como cuando escuchamos una canción en otro idioma y nos gusta, nos conmueve y no sabemos qué está diciendo, pero sabemos que hay algo subyacente que nos mueve a disfrutarlo, a sentir, a enamorarnos con eso. Entonces yo creo que hay poetas, autores contemporáneos
que han tratado de descubrir formas otras, estéticas otras, donde hay, como yo lo veo, es como hay como una especie de derrumbamiento de los cánones por los que uno hasta este momento se guiaba, ¿no? O uno admiraba o uno reverenciaba. Hay un deseo de borrarlo todo, de romperlo todo, de no respetar nada. Y eso me parece bien, pero no he podido dejar de encontrar siempre, cuando sigo a estos autores, no he dejado de encontrar siempre una pequeña trampa, una pequeña pose, que al final es exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Entonces es una manera diferente, es una manera de imponerse distinta, pero al final descubres que en eso hay una pose. En eso también hay un deseo, aunque ellos lo nieguen, de buscar notoriedad, de buscar reconocimiento, de buscar igual un camino. En este momento de mi vida he tenido satisfacciones que atesoro. He podido reencontrar o conocer también a gente que ha escogido el mismo destino que yo escogí. Por ejemplo, hay poetas en esta ciudad en la que vivo. Tengo a Aena Columbier, por ejemplo, que es una poeta que yo respeto muchísimo y que no conocía hasta hace unos años. Hay un mundo referencial que me rodea, que me hace mirar las cosas con optimismo, aunque me doy cuenta que el centro de mi vida ahora mismo no es la literatura como meta. Yo cada vez no es exactamente que escriba menos, sino que cada vez distancio más un texto de otro, porque mi obsesión es vivir. Mis temas son recuperar las cosas que perdí, las cosas que no llegué a vivir en el momento en que debía haberlas vivido. Y el hecho de encontrar un país como este, que me abrió puertas, y digo puertas, yo llegué con 37 años, ya quizás no pude hacer otras cosas, pero esa posibilidad de ser yo mismo, esa posibilidad de ser libre en el sentido más mínimo de la palabra, en el sentido más minúsculo, libre en el sentido de poder entrar y salir, de poder subir y bajar, de poder elegir. Eso no tiene precio. O sea, no creo que haya ningún estatus literario que pueda superar esa condición humana. A partir de esa condición es que yo construyo mi literatura de hoy. No tengo prisa. No tengo prisa por escribir, no tengo prisa por publicar, no tengo prisa por ni siquiera por leer. Cada día me importa menos. Me importa más conocer, me importa más escuchar. La idea de poder ir a una lectura, de descubrir gente nueva, de encontrarme con eso sí me lo disfruto mucho.